Les agradezco. Activemos cámara, por favor. Vamos a activar cámara, porfa, jóvenes. Solo veo a Tomás y a Sergio. Perdón, a Juan Sebastián. A Yeila nomás. Activamos cámara, por favor. Gracias, Sergio. Andrés Barrios, Luis Ángel, Valentina, Juan Zabaleta, Eduardo, Tomás, Camilo Vargas. Vamos a activar cámara, por favor. Bien. Yo la tengo activada. Ok, listo, Andrés. Bien, vamos entonces hoy a terminar las clases de esta semana, pero desde el referente de orgánica. Y en ese referente de orgánica estamos trabajando mecanismos de adición. Dentro de ese mecanismo de adición ya veíamos hidratación. Y en la hidratación estuvimos haciendo ejercicios tanto con alquenos como con alquinos. Explicamos la famosa propiedad de la tautomería para obtener aldehídos o para obtener cetonas, en el caso de los alquinos. En el caso de la hidratación de alqueno, obteníamos alcohol. ¿Qué vamos a mirar hoy? Vamos a mirar los otros escenarios posibles de adición, como bien sea la hidrogenación, la halogenación y la hidrohalogenación, ¿verdad? Entonces son las 9:04, yo tengo aquí el cronómetro de los 45 minutos para no interrumpir sus sesiones con otros profesores. Entonces, por ejemplo, asumamos lo siguiente. Vamos a trabajar un ejercicio sencillo, pero que me obligue a recordar más cosas. Si partimos en adición del uso de un alquino cerrado, como en este caso, para saturar cadena, debemos cerrar aquí con enlace simple. Un segundito que hay alguien que está solicitando la entrada. Fernanda Ramírez y Valentina. Bien, entonces en ese caso, para completar valencias, recuerde que este carbono, donde está el cursor ahora mostaza, está completo porque tendría 1 más 3 aquí 4, lo mismo este carbono, lo único que nos queda es adicionar a este carbono 2 hidrógenos para completar precisamente la tetravalencia de ese carbono. Como vamos a ver hoy, hidrogenación, hemos venido usando un solo mol de sustancia, a excepción de eliminación, que usábamos 2 moles de base para obtener un alquino. Acá es al revés. Con un alquino yo puedo usar hasta, escuche bien, hasta 3 moles de hidrógeno
que son 6 átomos, para obtener un alcano abierto. O sea que aquí en adición estamos también explicando mecanismos de obtención de alcanos. Claro, y eso lo vamos a ver después cuando terminemos de mirar sustitución y le demos paso a función por función. Después vamos a mirar cómo reaccionan todas estas cosas. Este es un proceso catalítico que puede ocurrir en presencia de un metal de transición centro, como usted bien recordará, como lo es el hierro, puede ser también el níquel, puede ser también el platino y demás metales pesados, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Si le quieres meter matemáticas al cuento, bienvenidas sean las matemáticas. Recordando fórmula molecular o mínima, sacábamos por allá hace ratico 3 carbonos, 2 hidrógenos. Eso me da un ciclopropino, ¿verdad? Ciclopropino, un segundito. En ese caso, el ciclopropino, para obtener el propano, que serían 8 hidrógenos, con la misma cantidad de carbonos que en el ciclopropino, ¿cuántos hidrógenos tengo que adicionar máximo para obtener 8? Si partimos de 2, pues 6. Y en química de 10 me enseñaron que 6 átomos de hidrógeno son 3 moles. Esto es 1 mol, 2 moles, 3 moles. Como es hidrogenación y el alquino de inicio es simétrico porque es homocíclico, esta es una estructura homocíclica, solo tiene carbono e hidrógeno, pues voy a romper, consecuentemente, voy a romper 3 veces. Porque hemos adicionado hasta 3 moles. Si solo adiciono 1 mol, esto se me convierte en un cicloalqueno. Si adiciono 2 moles, esto se me convierte en un cicloalcano. Si adiciono 3 moles, se me va a convertir en un alcano abierto, que es lo que queremos, ¿cierto? Hasta 3. Mínimo 1, máximo 3, ¿cierto? Pero no me va a dar lo mismo si adiciono 1 mol a que adicione 3 moles. Todo depende de lo que el ejercicio me plantee. Si hacemos esto, rompimiento isolítico u homolítico 3 veces y aquí 3 veces, ¿qué vamos a relacionar nosotros? Pues que a cada carbono que compartían el enlace triple, que no tenían hidrógenos, le va a llegar 3 hidrógenos a cada uno de estos 2 carbonos. Entonces, en ese sentido, aquí ingresamos 1, este irá hacia acá. Vamos a tratar de utilizar varios colores para no confundirnos. Aquí usamos, perdón, no, aquí, vale, un segundito. Aquí usaríamos entonces el segundo mol, llevamos 2 moles, y utilizaríamos el tercer mol. Uno para ahí y el otro para ahí. Un segundito que hay alguien solicitando. Ya termino. ¿Cierto? Entonces, esto se me convierte. Fíjate que aquí este señor no tenía hidrógenos, resulta teniendo 3. Este no tenía, resulta teniendo 3. A este no le llega absolutamente nada por varias razones. Recordemos 2. 1. Este carbono es el final de la cadena. Este carbono es secundario. Tercera razón. Este carbono está saturado. 2 negras y 2 mostazas te da 4. Por eso no podemos agregar nada acá. Y otra razón. Este carbono no comparte grupo funcional. Y siempre el grupo funcional es el centro reactivo.
Fíjate que aquí rompimos y fíjate que aquí rompimos. Entonces me quedarían los 3 carbonos, pero de manera abierta. Este señor y este señor ya serían simples, que serían estos dos. Este no tenía nada, pero me dice la gráfica que resulta teniendo 3. Este señor no participa para nada, sigue teniendo los mismos 2 hidrógenos con los que partía. Y este, que sería el carbono que compartía el enlace triple, sigue teniendo ahora o finaliza teniendo 3. ¿Cierto? O sea, de un ciclo alquino obtenemos un alcano abierto. Pero resulta que si sacamos la fórmula molecular de esto, debería ser, como me enseñaron en 10º grado, C3 cuento las H's, 8 H's. Si esto no tiene fórmula molecular distinta a la fórmula mínima, porque esto es insimplificable, pues la molecular de este señor tampoco va a tener una mínima diferente a ella. 3 tiene tercera exacta, que es 1, pero 8 no tiene tercera exacta. Ahora, 8 tiene mitad exacta, ¿cierto? 3 no tiene mitad exacta. Recuerde que los subíndices son enteros y positivos. Fíjate que aquí comenzábamos con 2, terminamos con 8. Este proceso es un proceso de hidrogenación a un alquino cerrado. Pero si la hidrogenación es para un alqueno abierto, vamos a utilizar el alqueno abierto más sencillo, el primerito, que es este señor, el eteno, que dicho sea de paso es una hormona vegetal, o etileno. Saturamos CH2 y CH2. Metámosle en matemática al cuento. C2 H, 4. O sea, esta va a tener, este compuesto tendrá una fórmula, vamos a hacer ese 4 bien, una fórmula mínima distinta a la molecular, y a mí en grado 10 me enseñaron a calcular tanto la mínima como la molecular. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, o sea que la mínima es CH2. A diferencia del que acabamos de trabajar, que era un alquino cerrado que podía recibir máximo 3, en el alqueno abierto no le puedo agregar 3 moles, porque para que el alqueno abierto se convierta en un alcano abierto solo requiere un mol de hidrógeno, la misma cantidad de hidrógeno que necesita el isómero del alqueno abierto, isómero molecular que veíamos por allá hace rato, que es un cicloalcano. Si un cicloalcano lo quiero convertir en un alcano abierto, le agrego la misma cantidad de moles que su isómero, es decir, que el alqueno abierto, ¿cierto? Aquí, como estamos trabajando hidrogenación, le agregamos un solo mol de hidrógeno. Y aquí no puedo hablar de máximo, no, siempre será un mol de hidrógeno si es un alqueno abierto, en presencia también de otro metal, como el níquel, también metal de transición. Bien, ¿cómo rompo? Homolíticamente. No porque este señor sea simétrico, no solamente por eso, porque estoy adicionando un compuesto monoatómico en donde el hidrógeno de la izquierda tiene la misma característica del hidrógeno de la derecha. Entonces aquí no aplica rotura heterolítica por ningún lado, ni en hidrogenación ni en halogenación. Donde sí puede aplicar el heterolítico es en el hidrohalogenación y en hidratación.
Eso debo tenerlo allí como conclusión de trabajo, de estudio, ¿verdad? Entonces yo voy a romper homolíticamente una vez y homolíticamente una vez en el enlace tipo pi. Recuerden, enlace tipo pi, hibridación 3sp2. Distancia a distancia, carbono a carbono, 120 grados más o menos. ¿A dónde van a ir los hidrógenos? ¿Al mismo carbono? No, a carbonos alternos que compartían, en este caso el enlace triple, pero acá es un enlace doble. Entonces este hidrógeno irá a este carbono y el otro hidrógeno irá al otro carbono para cumplir el carbono con la tetravalencia. Se me convierte esto en los dos carbonos que teníamos al principio, pero ya no va a haber un enlace doble. Ese enlace pi se convierte en un enlace sigma, que es el típico de los alcanos, y va a pasar de 2 hidrógenos a tener 3 cada carbono. A tener 3. Del eteno pasamos al etano, cuya fórmula molecular es C2H6. Etano. Esa es la molecular. La mínima, sacando mitad, CH3. Mitad de 2,1, mitad de 6,3. La mínima, dijimos que era CH2. Hice este ejercicio o estos dos ejercicios adrede para que observes algo. Si la mínima es insimplificable, en el alquino es cerrado, perdón, en el alcano abierto también será insimplificable. Si la mínima se simplifica en el alqueno, en el alcano también se simplificará. ¿Sí ves? O sea que si me hablan del eteno o del ciclo, bueno, no puedo decir ciclo etano, no puedo decir, pero si me hablan del propeno y del ciclopropano, requerirán la misma cantidad de hidrógeno porque son isómeros moleculares. ¿Cierto? Hidrogenación. No puedo hidrogenar a un alcano. ¿Por qué? Porque el alcano es saturado. El alcano abierto es saturado. Donde sí puedo hidrogenar, vamos a hacerlo, es en un alcano cerrado. Ese sí puedo hidrogenarlo. Y vamos a trabajar con el primer alcano cerrado de la serie. Y el primer alcano cerrado de la serie es el ciclopropano. Cada carbono, 2 hidrógenos. ¿También homolítico? Sí, en hidrogenación todos los rompimientos son homolíticos. Como es un alcano cerrado, no puedo agregarle 2 moles. Acabamos de decir o de recordar que los alquenos abiertos son isómeros moleculares de los alcanos cerrados. En hidrogenación requerirán la misma cantidad de hidrógenos más un mol de hidrógeno. Cualquiera de esos metales. Bueno, como todos los carbonos que se unen en el ciclo tienen la misma cantidad de hidrógenos, los 3 carbonos son secundarios. Este secundario, al igual que este, porque son, además de ser cerrados, son ¿qué? Homocíclicos, ¿verdad? Entonces todos van a ser secundarios. ¿Rompo cómo? Simétricamente. Una vez, simétricamente, una vez. Este hidrógeno irá para el carbono, en ese caso número 1, y este hidrógeno, irá para el carbono, en este caso, el que abre el ciclo, será carbono número 3.
por lo siguiente. Vamos a respetar los colores para que no te me confundas. Este y este. Perdón. Este enlace, que sería este señor. Este enlace, que sería este señor. Porque este carbono sería este y este carbono sería este. Por eso decíamos carbono 1, carbono 3. El carbono secundario sigue exactamente igual que cómo iniciaba el proceso. CH2. Acá habían 2, recibe 1, son 3. Acá habían 2, recibe 1, son 3. Fórmula molecular C3H8. Perdón. C3H8. Al final. Al principio comenzamos con 3 carbonos y con 6 hidrógenos. O sea que esta fórmula molecular C3H6 tiene al menos 2 nombres diferentes. Ciclopropano o propeno. Porque en el propeno también tiene 6 hidrógenos. ¿Cuánto le hará falta para convertirse en propano? 2. 2 C3H8. ¿Esta la puedo simplificar? Sí, sacando tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. ¿Esta la puedo simplificar? No. Entonces no puedo generalizar eso. ¿Sí ves? Lo que sí puedo hacer, que no sé si sea necesario, es la demostración de la fórmula estructural de este mismo compuesto. Vamos a hacerlo rapidito, no importa. Vamos aquí para eso. La idea es entender. Me dicen propeno, que es el isómero del ciclopropano. Isómero molecular. Enlace doble, uno solo. Sí, porque si hay otro enlace doble, sería un alcadieno, que es otra cosa. 2 hidrógenos para saturar. 1 hidrógeno para saturar. 3 hidrógenos para saturar. Fórmula molecular C3H. 3, 4, 6. C3H6, ¿sí ves? Son isómeros moleculares. Entonces requerirán la misma cantidad. Claro, si hay un enlace doble, puedo romperlo una sola vez, agregando un solo mol de hidrógeno. Repetición de la repetidera. Por eso son mecanismos de reacción. Supongamos, puedo usar también platino. ¿Cómo rompemos? Como en toda hidrogenación, homolítico. ¿Hacia dónde van a ir los hidrógenos? Perdón, hacia los carbonos que compartan la insaturación, que en ese caso sería carbono 1 y carbono 2. Si queremos ser un poco más analíticos, el carbono número 3 debe quedar con 3 hidrógenos porque comenzó con 3. Y el carbono número 2 pasará, que es secundario, pasará a tener un hidrógeno adicional. Entonces, 1, 2 y 3. Los enlaces, todos 2, son simples. Este carbono, que es el número 3,
tiene los mismos 3 que tenía al comienzo. Este carbono número 1 recibe un hidrógeno adicional, se convierte en 3. Y este señor solo tenía 1, recibió 1, segundito. Pasa ahora a tener 2. Fórmula molecular C3H8. Masa molecular, pues multiplicamos 12 por 3, 36, y sumamos 8, 44. 44 es la masa molecular del propano. El propeno debe tener ¿cuánto? 48 menos 2, 46. Vamos a ver si es verdad. 3 por 12, 36. Más 6, 42. Porque aquí me da más, profe. Pues te va a dar más masa molecular porque es un alcano abierto, saturado. No va a ser un insaturado. Recuerde que los insaturados o son alquenos o son alquinos. Los saturados son los alcanos, sobre todo los alcanos abiertos, porque los alcanos cerrados, que acabamos de trabajarlo aquí, no los puedo considerar como saturados en verdad, porque tiene la misma cantidad de hidrógenos que un alqueno que abierto, y un alqueno abierto es insaturado. ¿Sí ves? Entonces, mientras que esto me da más masa molecular, obvio, este va a tener menos, porque es un alqueno. Bueno, y la hidrogenación, yo puedo generalizar proporciones, como te has dado cuenta, no puedo generalizarlas, depende de lo que me den. Aquí me dieron en el primer ejercicio 3 moles, pero me pueden dar una, entonces ya no partiría de un alquino cerrado, puedo partir incluso de un alqueno, incluso de un alquino, incluso de un alquino abierto, depende, ¿cierto? Roturas siempre simétricas. La misma cosa vamos a usar en cloración, pero la cloración o la bromación tiene que ser a partir de un alquino o a partir de un alqueno. Vamos a partir ahora de un alqueno cerrado. De un alqueno cerrado. Roturas simétricas, porque voy a adicionar la misma clase de sustancia. Si usted me habló de un alqueno cerrado, profe, entonces, un segundito, mi hermano. Dime. mire, tengo una pequeña pregunta referente al trabajo. Yo entré 10 minutos después por cuestiones de internet, pero he visto que está sacando como eh, hidrogenando para sacar isómeros, o eso es lo que le he entendido. Sí, Pero señor. como tal, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Por qué se realiza? El mecanismo. Bueno, Ujú. recuerdo que el mecanismo que estamos mirando es el mecanismo de adición. Y en adición ocurren 4 posibles escenarios. Hidratación, que ya la explicamos, ¿verdad? Si yo hidrato un alqueno, pues me va a dar un alcohol. Si yo hidrato un alquino, depende. Si el alquino tiene 2 carbonos, por tautomería me generará un aldehído, en donde aplico 2 tipos de rompimientos diferentes en el mismo ejercicio. Si yo hidrato a un alquino de 3 o más carbonos, obtenemos una acetona, que aplicábamos el jueves pasado. Ese es el primer escenario, hidratación. Segundo escenario, hidrogenación. En la hidrogenación depende de muchos factores. Por ejemplo, si yo hidrogeno un alqueno abierto o un alcano cerrado, le voy a agregar la misma cantidad de hidrógeno debido a que esos dos son isómeros moleculares. Y obtendré un alcano abierto. Obtengo un Profe, alcano abierto en ambos procesos,
porque son isómeros. Profe, Ahora, dime. profe, ¿puedes repetir un poquito? Es que se le fue como que el internet y no se escuchó. Ah, Dime si ok. puedes repetir. Listo. A ver, en adición pueden suceder 4 alternativas. Hay 4 alternativas distintas partiendo de alquenos o alquinos. Que hidratemos a un alqueno. Si hidrato a un alqueno voy a obtener un único producto, que es un alcohol. Ese alcohol, bien sea, puede ser primario, secundario o terciario, dependiendo del alqueno con el que utilicemos al inicio. Pero siempre va a ser un alcohol monohidroxílico. Si hidratamos a un alquino, ya pueden haber 2 posibilidades de respuesta. Si el alquino tiene 2 carbonos, obtendré un aldehído por tautomería. ¿Qué es tautomería? Que se produce un producto intermedio, valga la redundancia, un producto intermedio inestable porque tiene 2 grupos funcionales. El grupo funcional del alqueno y el grupo funcional del alcohol. En el caso del alquino de 2 carbonos, lo tendrá el mismo carbono. Pero si el alquino tiene 3 carbonos o más, y ahí la masa molecular aumenta, obviamente, la posibilidad de formación final será una cetona, pero con un producto intermedio también al que llamamos enol, con las mismas características de los 2 grupos funcionales. El grupo del doble enlace y el grupo funcional del alcohol, pero me dará una cetona al final. Segunda alternativa, la que estamos mirando en el día de hoy, hidrogenación. La hidrogenación siempre será simétrica y se puede partir de un alqueno abierto o cerrado, de un alquino abierto o cerrado. Pero la cantidad de hidrógenos agregado dependerá del tipo de alqueno o del tipo de alquino. Por ejemplo, si el alquino es cerrado, me puede dar, dependiendo de la cantidad de hidrógeno adicionado, o un alcano abierto, si agrego 3 moles. Me puede dar un alqueno cerrado, si utilizo un solo mol. Me puede dar un alcano cerrado, si utilizo 2 moles. Dado caso sea un alcano cerrado del que partamos, yo lo puedo hidrogenar para obtener un alcano abierto, en el mismo sentido en que si partimos de un alqueno abierto, lo voy a hidrogenar con la misma cantidad que usábamos en el alcano cerrado y obtenemos el mismo producto, porque son isómeros. El alcano cerrado es isómero del alqueno abierto, así como el alqueno cerrado es isómero del alquino abierto. ¿Sí ven? Entonces allí voy a utilizar la misma cantidad de hidrógeno. Sería el segundo escenario. Profe, Señor, creo que no lo entendí muy bien no sé si ya lo dijo, pero no entendí muy bien al momento de hacer la hidrogenación, cuántos hidrógenos debemos poner de acuerdo a si es un alcano, alqueno, alquino, si es cerrado o abierto. a ver, bueno, un segundito, entonces borremos aquí. En el alqueno pueden haber 2 manifestaciones: que sea abierto o que sea cerrado. Si el alqueno es abierto, yo le debo agregar
un solo mol de hidrógeno. ¿Qué obtenemos? Obtenemos un alcano abierto. Todo eso está en el paralelo comparativo que les di. Todo, absolutamente. O sea que no lo hemos revisado. No lo hemos revisado. Si el alqueno es cerrado, como este que hacíamos aquí, bueno, este es abierto. Fíjate que obtuvimos un alcano abierto si adicionamos un mol de hidrógeno. Si el alqueno es cerrado, pueden haber dos alternativas. Aquí puede haber dos alternativas. ¿Cuál? Si le adicionamos un mol de hidrógeno al alqueno cerrado, ¿en qué se me convierte? En un alcano cerrado. ¿Ves? Si usted le adiciona o en el ejercicio te plantean 2 moles de hidrógeno, por eso les decía al comienzo, depende de la matemática. Metámosle matemática al cuento. Si agregamos 2 moles de hidrógeno, pues voy a obtener un alcano abierto. Porque he roto el enlace tipo pi. Se me convierten todos en sigma. Eso en el caso de un alqueno. En el caso de un alquino, la posibilidad pues es mayor. ¿Por qué? Porque el alquino es más reactivo que el alqueno, más reactivo que el alquino, por aquello de la separación que hay entre carbono-carbono. Pero asumamos que el alquino es abierto. Si el alquino es abierto, me pueden dar varias cosas. Por ejemplo, si le adiciono, perdón, vamos a seguir en el mismo ordencito aquí para que no te me confundas. Si el alquino es abierto y usted o el ejercicio le dicen que le agregues un mol de hidrógeno, o no te dicen, por ejemplo, yo te digo, ciclobutino me da ciclobuteno, o butino me da buteno, pues tengo que agregarle un solo mol de hidrógeno. ¿Qué me da un alquino abierto con un solo mol de hidrógeno? Me va a dar un alqueno abierto. ¿Ok? Un alqueno abierto. Si a ese alquino abierto le adiciona a usted 2 moles de hidrógeno, hay varias alternativas. Ya no vamos a tener un alqueno. Voy a obtener un alcano abierto. Mire, mi amigo, si el alqueno es cerrado, debes agregarle 2 moles de hidrógeno para obtener un alcano abierto, porque el alqueno cerrado es isómero de un alquino abierto. ¿Sí ves? Que aquí se repite y todo esto está en el documento. Esa es la opción con el abierto. ¿Hasta cuántos máximos soporta de hidrógeno un alquino abierto? 2 moles, mínimo 1. Ah, pero entonces no me da lo mismo. Claro, no te va a dar lo mismo porque la cantidad de moles de hidrógeno adicionado no es la misma. Si me voy al otro escenario, que es el cerrado, al cerrado, si le adicionamos un mol de hidrógeno, solamente, ¿qué me va a dar? Me va a dar un alqueno cerrado. Me va a dar un alqueno cerrado. ¿Sí ves? ¿A qué se te parece acá?
a nada, porque partimos de un alqueno. Y el alqueno cerrado no es isómero con un alquino cerrado. El alqueno cerrado es isómero con un ¿quién? Con un alquino abierto. ¿Sí ves? Aquí tienes la respuesta. 2H2 te va a dar alcano abierto, 2H2 te va a dar un alcano abierto. Si agregamos no un mol, sino 2 moles, no me alcanza aquí el espacio, vamos a decir, si me permite. Bueno, si agregamos, un momentico, vamos a disminuir el tamaño, a ver si puedo. No. Igual. No, vamos a hacer otra diapositiva. Estamos en esta segunda alternativa. Si al alquino cerrado le agregamos 2 moles de hidrógeno, ¿qué me va a dar el proceso? El proceso debería darte un alcano cerrado. Si el alquino, estamos aquí, si el alquino es cerrado, le agrego 2 moles de hidrógeno. En la continuación, 2 moles de hidrógeno me va a dar un alcano cerrado. Pero si al alquino cerrado le adiciono lo máximo, que son 3 moles de hidrógeno, ¿qué me va a dar? Pues debería darme un alcano abierto. Fue el primero que hicimos. Regresarnos. Mírenlo ahí. Si el alquino es cerrado y le agregamos lo máximo, que son 3 moles, lo convertimos en un alcano abierto. Fue lo último que dijimos aquí. ¿Cierto? Si el alquino es cerrado, hasta máximo 3 moles. Ahora, si el alcano, vamos a hacerlo en azul, si el alcano es cerrado, solo le podemos adicionar 1 mol de hidrógeno. ¿Y qué me producirá? En ese orden de ideas, me producirá un alcano abierto. Y al alcano abierto yo no lo puedo hidrogenar, porque recuerde que la expresión de un alcano abierto es CnH2n más 2. Más 2, ¿sí ves? Volvemos a isomería. ¿Qué es un alquino cerrado? ¿O qué es un alquino abierto? CnH2n menos ¿qué? Para llegar de un alquino abierto a un alcano abierto, pues tengo que agregarle 4 hidrógenos menos 4. ¿Sí ves? Sería volver por allá a primer periodo. Si el alqueno es cerrado, no, es abierto, CnH2n. CnH2n. ¿Cómo lo convierto de CnH2n a CnH2n más 2? Agregándole un mol de hidrógeno. ¿Sí ves? Lo convierto en un alcano abierto. Bueno, de todas maneras, este es otro resumen de lo que ya usted tiene en plataforma del segundo periodo. Me imagino leímos para preparar esas actividades, que es la comparación entre eliminación, adición y sustitución. Bueno, 9:45, sé que tienen clase con otro profe. No alcanzamos a halogenación. En halogenación hay que volver a recordar cuántas moles también. Máximo 2 moles, dependiendo la que más soporta moles agregadas. Fíjate, por eso dijimos que el alquino es más reactivo que el alqueno. Mira, 1, 2, 3, 4 posibilidades me va a dar un alquino.
en hidrogenación. Me va a dar también varias en halogenación y varias en hidrohalogenación. Es la que más soporta. Bueno, chicos, dejamos ahí. Sé que tienen clase con otro profe. Que mi Dios los bendiga. Nos vemos. Ok. André, me imagino quedó la cosa un poquito más clara, ¿no? Igualmente, profesor. Listo, sí, señor. Bueno, hasta Sí, luego. profe, ya lo entendí bien con... Listo, bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Igual vamos a Ya, seguir profesor. trabajando en las siguientes clases. Ok.